Hola Leo, mira, esta semana en lo que barajo, nuevos inicios para tu economía, muy buenos, o sea, hay algo que tenías ahí trabado, algún papel oficial o algo con la familia y ahí se destraba todo y tu economía empieza por fin a rodar y a rodar en condiciones. Además, que si tienes que hacer alguna negociación o algo, vas a tener una palabra que va a encandilar a quien haga falta. Vas a encontrar la palabra exacta para el momento justo, porque estás en un muy buen momento para comenzar las cosas y comenzarlas bien. Vamos a ver qué te dice el tarot. Reina de bastos, as de copas. Esta carta, Reina de bastos, cuadra perfectamente con el momento astrológico. Esta Reina de bastos es Venus en Leo. Y Venus está en Leo ahora mismo. Y dices, bueno, vale, ¿y qué? Bueno, Venus en Leo tiene un encanto especial, tiene un magnetismo especial. Es una mujer, esta reina, que no necesita de nadie, sabe manejarse por sí misma, es encantadora, atrae a la gente, sabe hablar. Eh, si está con alguien, está porque quiere, no porque necesite nada, ¿vale? Es independiente. Es una de las mejores cartas que te pueden salir ahora en estos momentos, porque nos habla de ese poderío que si no tienes vas a poder tener. Pues como digo yo y como dice el anuncio, porque yo lo valgo. Pues eso, porque yo lo valgo, ¿vale? Y este as de copas, que si una es una mujer madura, esta es una mujer ya más mayor, pero es una mujer tranquila, nos habla de tranquilidad emocional. Es la situación de esta reina de bastos te lleva a esta paz emocional, pero no solo contigo mismo, sino encontrar la paz también en el hogar. O sea, ahora tengo el hogar, mi hogar donde yo quería y como yo quería, ¿vale? Nuevos inicios, porque los ases siempre nos marcan nuevos inicios, al igual que este momento astrológico, pero que son para que tú ya por fin puedas descansar y tener esa tranquilidad emocional que tanto necesitas. 8 de espadas, diablo, 5 de copas, 7 de oros y 3 de espadas. Bueno, me habla del momento que tienes ahora, pero como nos faltan más cartas, pues vamos a ver, ¿vale? 8 de espadas, me habla de estarle dando vueltas a la cabeza, de cómo puedo salir yo de esta situación que tengo. No encuentro la salida está, Leo, y la salida está en pensar en ti y no pensar tanto en los demás, ¿vale? Porque Leo es eso, es amor propio, es pensar en uno mismo y no es egoísmo. Yo recalco mucho esto de los egos, porque la gente cuando habla de egos habla de forma negativa y no tiene por qué, bueno, sobre todo los Leo, ¿no? Esa fama que tienen de, bueno, es que da con un Leo que tiene un ego, bueno, no tiene por qué. O sea, si tú no lo tienes, pues mira, se siente, Leo lo tiene. Pues eso, tienes que pensar más en ti. Y eso es amor propio, eso no es egoísmo. Y no hay que pensar en luchas de egos, ni que a mí me parece estupendo que haya que pensar en uno mismo y no tanto en los demás. Pues precisamente es lo que te está diciendo esta carta. ¿Eh? Que dejes las emociones a un lado para poder tomar buenas decisiones. ¿Mm? Y en el momento que empieces, y cuidado, dejar las emociones al lado no es ser duro, es pensar en uno mismo.
¿Por qué si tomas una decisión porque, ay, es que me da pena por este o fíjate por el otro, estás tomando una decisión en contra tuya que al final, a lo largo de la vida, quien lo va a sufrir vas a ser tú. Entonces tienes que pensar más en ti. Y cuando empieces a pensar más, dejando las emociones a un lado, vas a encontrar la salida a ese darle tanto vueltas a la cabeza. Y soltar los apegos, Leo, soltar los apegos. Este diablo es de lo que me está hablando, ¿vale? Es que no encuentro la salida, la solución, porque claro, es que si tomo esta solución, que es muy buena para mí, a estos pues les voy a hacer daño o no les va a sentar bien, pues mira que les siente como les dé la gana. ¿Qué quieres que te diga? ¿Eh? Que hagan lo que quieran. Eres tú el que tiene que mirar por ti. Eh, con quien vas a vivir 24 horas al día, toda tu vida, es contigo mismo. Porque la gente viene y va, incluida la familia, tampoco están siempre. Entonces piensa en lo que te hace bien a ti, no quedarte amarrado a situaciones en las que incluso muchas veces son tóxicas, porque la carta del diablo bonita no es precisamente. Entonces muchas veces son apegos que hasta nos hacen daño, ¿vale? Y nos hacen tanto daño que tú estás metido en preocupaciones, en duelos, porque te está costando mucho salir de ahí, ¿vale? Y tú sabes muy bien cuál es la salida. Y si la tomas, dentro de poco tendrás los frutos de tus buenas decisiones, ¿vale? Pero sabes cuál es la decisión que tienes que tomar y no la quieres tomar. No la quieres tomar. Y por eso, porque no la quieres tomar, estás sufriendo, Leo. ¿Vale? Tenemos una carta buena en medio de sufrimientos, de ansiedades, de apegos, de no saber qué decisiones tomar. Vamos a ver cómo termina esto, porque esto es la situación en la que estás ahora. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Reina de copas, ya empieza a cambiar la cosa. 6 de espadas, perdón, de bastos. 10 de espadas. La fuerza me encanta porque es tu carta. Y el Papa, el hierofante. Bien, muy bien. Esto cambia radical. Estamos en una situación de, es que yo tomaría decisiones, pero no puedo, pero bueno, mucho sufrimiento. Y la reina de copas nos habla de eso, de estabilidad emocional, de tranquilidad, o sea, después de tanto sufrimiento, tú vas a poder estar en paz contigo mismo. Y además esta carta me habla también de hogar, ¿vale? No solo contigo mismo, sino tener tu hogar, porque fíjate que es una madre, está embarazada, entonces es hogar. No solo voy a ser capaz de estar a gusto conmigo mismo, sino que tengo mi hogar en el punto que quiero tenerlo. Ahora estoy tranquilo, ¿vale? Y llega el reconocimiento y el éxito. Esos cambios que te hablaba en astrología llegan para, vas a ser reconocido por hacer bien las cosas, pero tienes que soltar esos apegos para que esto pueda llegar, ¿vale? Date cuenta que esto queda así, el diablo, debajo del 6 de bastos, y aquí hay que soltar esto para que pueda llegar esto otro. Soltar relaciones tóxicas, relaciones que te tienen atado y que no conducen a nada, para poder llegar a este éxito, ¿vale? En medio de tanta carta buena, tenemos aquí el sufrimiento, pero bueno, como está en el centro junto con el 5 de copas, me vuelve a recalcar un poco la situación actual en la que estás, porque es justo en la tirada me marca presente. Entonces estás en una situación de duelo y de mucho sufrimiento.
estas dos cartas juntas hablan de tanto sufrimiento, pero de tanto, que yo te diría que es como el sufrimiento de una pérdida de un ser querido. No hablo de que vayas a perder un ser querido, porque las cartas no dicen eso, pero es para que compares ese dolor en el que te veo metido ahora mismo. Te diría que con un poquito de ansiedad y depresión con estas cartas. Mira, bueno, ese ruido que entró es una llamada de teléfono que me ha entrado, lo siento. Te estaba diciendo, Leo, que esto es sufrimiento, ansiedad, y el duelo, cuando viene, hay que pasarlo, no queda otra, pero hay que hacer también por reponerse, no quedarse ahí, ¿vale? Porque la gente de tu entorno te necesita. Y vas a conseguirlo, vas a conseguir esa paz, porque tú tienes sabiduría. Vas a conseguir salir de ahí y vas a saber hacer lo correcto y vas a llegar a esa estabilidad que tanto buscas, ¿vale? Poco a poco las cosas se van poniendo, los frutos que esperas, ¿vale? Tú sabes que van a llegar. El hierofante o el papa es una carta de saber hacer lo correcto para que luego este 7 de oros se dé. Y además tenemos aquí la carta de la fuerza, tu carta. Esta carta representa a Leo y es una carta de saber controlarse, saber controlar ese instinto no animal que tenemos de, mira, yo le diría, yo saltaría, no, vamos a hacer las cosas con inteligencia. ¿Vale? Esa, la carta de la fuerza, es la carta de la inteligencia. Y entonces, como es la carta de la inteligencia, vamos a pasar de ese sufrimiento a tener las cosas en orden y organizadas. Y esos nuevos comienzos que te prometía la astrología es de lo que nos habla todo esto, de que vas a conseguir salir de ahí, ¿vale? Ya que tu cabeza vuelva a funcionar con toda esa creatividad que tú tienes, ¿vale, Leo? Y además voy a sacar más cartas. Mira, dinero inesperado. Estos son ayudas que te pueden llegar. Yo no digo que no, que sí, porque como ves, es una mano dando dinero a otro. No es mucho, pero lo suficiente como para que a ti te sirva para esos nuevos comienzos. O que tú ayudes a otra persona, también puede ser, pero también nos habla, pues eso, de esos proyectos que tienes que empiezan a dar esas cantidades de dinerito, estos nuevos comienzos que hablaba yo en astrología, y que te van a traer esa nueva economía para ti, ¿vale? Mira, viaje. El viaje nos habla precisamente de esos cambios que vienen para ti, ¿vale? De esos momentos donde dejas una etapa y vas a comenzar otra. Este hombre está esperando el tren para irse a otro sitio, a iniciar sus comienzos. Aún no los ha iniciado, tiene que coger el tren e irse, ¿vale? Pero tú estás en ese punto de ya sé por dónde quiero ir para comenzar este nuevo viaje que me va a llevar a una economía mejor, ¿vale? Y miramos alguna más. Ahí, mira. Riqueza imprevista. Riqueza imprevista, bueno, es una maquinita que suelta dinerito, pero no es que vaya a llegar dinero por azar. Es dinero que viene fruto de tus movimientos, ¿vale? De tu trabajo, de mover esos papeles que tenías que mover, y entonces algo estaba atascado y de repente se empieza a mover, ¿vale?
Y cuando al cogerla esta, me saltó esta otra. Con estas decisiones que tú vas a tomar, vas a ser tú el protagonista de tu vida, que era lo que yo te decía la otra vez. No pienses tanto en los demás, piensa más en ti, que tú eres el protagonista de tu vida. No estés pensando que si tomas esa decisión a este o al otro le va a parecer mal. Es que esos son apegos, es que tienes que mirar por ti para ser tú el protagonista de tu vida, ¿vale? Y aquí tenemos al creativo, que eres tú, Leo, el creativo. Gran creatividad para ti, y tu creatividad te va a hacer llegar a nuevos horizontes, a nuevas metas. Dejamos atrás la inquietud y vas a tener tiempo para pensar. Sí que esta carta también me habla de todo lo que se te viene por la cabeza, todo lo que se te viene por la mente. Si tuviste angustias, si tuviste preocupaciones, es mucho darle vueltas como el 8 de espadas a la cabeza, pero desde otro punto de vista, más bien como un repaso para dejarlo atrás, para poder empezar a explayar, a bajar a tierra esos pensamientos. Este pintor está pensando en pintar esta mujer y lo va a crear. Pues eso es lo que vas a hacer tú. Tus pensamientos, bajarlos a tierra y crear algo, ¿vale? Y esta carta que me habla, mensaje inquietante, no es que el mensaje sea inquietante, pero es también un poco en la línea que te decía yo de repasar estos pensamientos. Es que tal vez las cosas se te han estado trabando hasta ahora porque parecía que te estaba diciendo el universo, por ahí no es. Ese camino no es el que tienes que llevar. Ese camino tienes que coger otra dirección, otra manera de pensar las cosas. Claro, un mensaje inquietante siempre nos desilusiona, pero nos desilusiona porque teníamos una ilusión. Y si te desilusiona es porque eso no era, porque te estabas, fíjate, el diablo, te estabas apegando a algo que no era bueno para ti. Y como no era bueno para ti, se tiene que ir. Sí, que sufres, que te duele, que han salido cartas de todo tipo, pero no era bueno. Y por eso esa desilusión que tienes ahora, ¿vale? Pero mira, llegamos al amor feliz. Vas a estar en un momento, después de todo, vas a llegar a la paz, a la tranquilidad que nos hablaba ese as de copas en el corte. Incluso si no tienes pareja, esta carta nos habla de que puedas encontrar pareja, hasta eso. Y con una Venus en Leo como tienes ahora, no me extrañaría nada. Pero después de todo, piensa que si te aferras a lo que no toca, te va a tocar sufrir. Si te abres a nuevas metas, nuevos proyectos, nuevos contratos, nueva forma de ver las cosas, lo que te llega es felicidad y estabilidad, Leo. Una tirada muy interesante porque te da las dos opciones. ¿Qué quieres? ¿Seguir donde estás o cambiar y lo que viene es bueno? Ahí te lo dejo. Que pases una feliz semana, un besote y nos vemos la próxima.